En las charlas previas analizamos el concepto de simultaneidad y la necesidad de tener algún tipo de sincronismo para asegurar que dos eventos son simultáneos. Quizá no quede claro por, digamos, la aparente incongruencia de la velocidad constante de la luz para cualquier observador inercial, porque es algo que todos los que hemos incursionado en los fundamentos de la física o literatura de divulgación, aunque más no sea, sabemos entre comillas, que la velocidad de la luz es constante, entonces que alguien nos diga que es constante no agrega nada a nuestro conocimiento. Pero pensémoslo de esta forma. Si yo estoy quieto respecto a mí mismo, estoy en el lugar en que estoy, y pasará alguien moviéndose con respecto a mí, qué sé yo, a 0,5c, a la mitad de la velocidad de la luz, 150.000 kilómetros por segundo. Muy rápido, por supuesto. Y en el instante que nos cruzamos, un rayo de luz, un único rayo de luz, pasa por nuestra posición, en la dirección del desplazamiento de este segundo observador imaginario. O sea, yo estoy quieto, yo soy el observador primario, yo me definí así, y el que pasa frente a mí pasa a 150.000 kilómetros por segundo, qué sé yo, hacia la derecha. Y al mismo tiempo pasa un rayo de luz también hacia la derecha, a 300.000 kilómetros por segundo. Yo puedo medir que ese rayo de luz se mueve a 150.000 km por segundo respecto al observador, porque el rayo de luz se mueve a 300.000, el observador a 150. Bien, mis observadores indican que el rayo de luz avanza a 150.000 km por segundo respecto a ese observador. Para mí, todo perfecto. Pero para ese observador no. Ese observador mide la misma velocidad de ese mismo rayo de luz y él también obtiene 300.000 km por segundo. Y ahí empieza la discusión. ¿Quién tiene razón? Yo lo medí con todos mis mejores esfuerzos y me dio 300.000 km por segundo y él se estaba moviendo a 150.000 respecto a mí. Y él me dice exactamente lo mismo. Me dice, sí, yo medí, son 300.000 km por segundo el rayo de luz y además vos te estás alejando a 150.000 km por segundo más para el otro lado. O sea que vos te alejas de ese rayo de luz a 450.000 km por segundo. O sea, en el momento que yo estoy en una posición con respecto a su sistema de referencia y el rayo de luz alcanzó otra posición, todo ocurre como si el rayo de luz se alejara de mí a 450.000 km por segundo. Esto está absolutamente permitido. O sea, sumar c, la velocidad de la luz, a la velocidad del otro observador es absolutamente válido. Lo que no es válido es sumar dentro de mi propio sistema. Yo no voy a poder nunca, por más que me ponga en movimiento, sumar mi velocidad a la velocidad de la luz. Pero la del otro observador sí es una cuenta directamente. Cualquiera que lea los trabajos de Einstein va a ver que todos los desarrollos se hacen utilizando C más B y C menos B para el viaje de ida y viaje de vuelta del segundo observador, el que está en el otro sistema. Pero esto nos lleva a otro problema. ¿Quién tiene razón? La relatividad responde todos tienen razón, porque lo único que decir que ninguno tiene razón. No hay casi diferencia entre una cosa y otra. Entonces nos lleva a una segunda instancia, que es, bueno, pero ¿cuál es la realidad? Está bien, todos tienen razón o ninguno tiene razón, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, acá sí tenemos un problema. La realidad tenemos dos formas de definirla. O es instrumental, operativa, son 300.000 km por segundo para mí y 300.000 km por segundo para él, y los dos tenemos razón y los dos estamos seguros y nos movemos y nuestro mundo realmente funciona de esa forma. O sea, la realidad dice que el rayo de luz se mueve, ese mismo rayo de luz se mueve a 300.000 km por segundo para mí y a 300.000 km por segundo para él. Cada uno medido en su propio sistema, por supuesto. O podemos decir, no, esto es la apariencia. Hay una deformación de relojes y reglas cuando los observadores se ponen en movimiento que hace que yo no pueda observar desde mi propio sistema esa deformación. Se me deformó todo de tal forma, los relojes y las reglas, que cuando voy a medir me da un dato que no es el real, pero que es operativo. O sea, existe una realidad profunda y una realidad aparente para el observador. Bueno, esa realidad profunda desaparece con la relatividad especial, desaparecen todos los absolutos, y lo que queda es la observación propia para cada experimentador, que vamos a ver que experimentador significa cualquier interacción física, no necesita un físico midiendo algo.
o sea, una piedra chocando contra un árbol, es un observador. Mejor dicho, es una experiencia física que involucra el equivalente a observadores. Toda la física responde a la interpretación que hace Einstein de la realidad. O sea, la realidad es el experimento. No hay realidades profundas. Bien, voy a poner un ejemplo de la física, un ejemplo clásico que es bastante popular entre quienes han seguido la historia de la física. Durante mucho tiempo se afirmó que la Tierra estaba estática porque si uno tiraba una piedra desde la parte alta de una torre, la torre de Pisa es la que se usa como ejemplo, como está inclinada, facilita tirar una piedra, digamos, sin que choque contra las otras partes de la torre. Si uno tira una piedra, la piedra cae al pie de la torre. Si la Tierra se estuviera moviendo, en el momento que yo la suelto, la Tierra, desplazándose en su giro, en su rotación diaria, haría que la piedra se traslade con respecto al punto del cual salió la piedra. En vez de caer la piedra al pie de la torre, caería desviada, de acuerdo a cómo se traslada la Tierra. Entonces se parecía una demostración absoluta de que la Tierra estaba inmóvil. El hecho concreto, indudable, la realidad experimental, era que la piedra cae al pie de la torre. La interpretación, el modelo físico, es otra cosa. Ahora sabemos que la Tierra se mueve, nadie pondría en duda eso. Bueno, sí, hay quien pone, pero digamos que los que están mirando este video creo que no. Pero lo que aceptamos es la ley de inercia. O sea, en lugar de pensar como pensaba Aristóteles, que cuando uno suelta la piedra pierde su impulso, entonces por eso se queda rezagada respecto a la Tierra, porque dejó de empujarla a la mano. Ahora se sabe que la piedra tiene inercia. Tiene inercia significa que aunque yo la suelte, mantiene su condición de movimiento, por lo tanto no se desplaza, porque si llevaba acompañando a la Tierra en su giro, cuando estaba en mi mano, la iba acompañando, cuando la suelto también la sigo acompañando, por lo tanto cae. Si lo miro desde un lugar lejano, no rotatorio, me voy a dar cuenta que la piedra se traslada, pero la superficie de la Tierra también se traslada, de modo tal que la piedra cae donde tiene que caer, al pie de la torre. Entonces, la realidad física es, la realidad experimental, perdón, es la piedra cae al pie de la torre. La interpretación es, o la Tierra está quieta, o existe el principio de inercia, y la Tierra está haciendo revoluciones permanentes alrededor de su eje. Lo malo sería creer que el verdadero modelo es la piedra cae al pie de la torre. Ese no es el modelo, ese es un dato experimental. Bueno, ¿qué pasa con C? Con la velocidad de la luz. No cabe duda, igual que las piedras al pie de la torre, que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Cualquiera. Inerciales estamos hablando. O sea que no tienen aceleraciones. Ese es el dato experimental. Eso admite dos interpretaciones. Una, la velocidad de la luz es realmente constante para todos los observadores. Eso significa, es equivalente absolutamente a la Tierra sin móvil. O dos, el movimiento deforma reglas y relojes de modo tal que la velocidad de la luz parece constante. Son dos cosas totalmente diferentes que llevan al mismo resultado. Las dos explican por qué los dos observadores miran lo mismo. En un caso, porque la cosa es así. Y en segundo caso, porque cuando un observador se desplaza respecto a otro, sus instrumentos de medición se deforman, de modo tal que él cree que está midiendo una velocidad, pero en realidad está midiendo con elementos deformados, cuya respuesta es que la velocidad de la luz para él es constante. Ese es equivalente, como dije antes, la primera parte es equivalente a decir la Tierra es inmóvil, y el segundo es equivalente al principio de inercia. Y el problema en los dos casos es quedarse con el dato experimental como si fuera el modelo. En el primer caso era decir, la piedra cae al pie de la torre, ese es el modelo, la física responde a este modelo. No es un modelo, eso es un dato experimental. Bueno, decir que la velocidad de la luz es constante tampoco es un modelo, pese que para muchos representa el modelo de la relatividad. Es un dato experimental. No es el modelo, no es el que explica por qué la velocidad de la luz es constante. Pero claro, nadie se enreda en las explicaciones de por qué
la velocidad de la luz es constante. Y lo que vamos a analizar con algún detalle justamente a lo largo de estos videos es que las ecuaciones son las mismas si la velocidad de la luz es realmente constante o si los instrumentos de medición se deforman y conducen a una medición aparente de la velocidad de la luz, que les da lo mismo a todos los observadores. Las ecuaciones son las mismas. La interpretación de lo que llamamos realidad es totalmente diferente.